Estaba leyendo en el devocional hace unos días una parte que tiene que ver mucho con lo que hemos estado estudiando de ser agradecidos al Señor. Y dice así: la respuesta a la oración se perfecciona con la gratitud. El Salmo 20 registra una oración antes de salir a la guerra y el 21 es un cántico de gratitud a Dios por la victoria obtenida. El pueblo describe la salvación de Dios recibida en la guerra como bendiciones de bien y bendiciones eternas. Bendición en hebreo es beraka, que proviene de la palabra rodilla, es decir, que significa postrarse delante del Todopoderoso y es parte de la premisa de una relación correcta con Dios. Nosotros obedecemos a Dios y Él nos da protección y seguridad. A esto se refiere cuando habla de confianza y misericordia. Cuando el rey confía en Dios, Él lo sostiene con su misericordia. De esta manera, cuando dependemos eternamente de Dios, experimentamos su poderosa salvación. Y todo empieza con aprender lo que es gratitud. Y hemos estado viendo sobre la acción de gracias o vivir una vida agradecido, entender qué es la presencia de Dios y luego postrarse ante Él y darle gracias. Y vivir una vida agradecido realmente cambia tu manera de ser y tu manera de pensar. Déjenme comenzar en esta ocasión con una pregunta. ¿Andas tú en el Espíritu? Y la realidad es que si andas en el Espíritu debe de haber el reflejo de que andas en el Espíritu. O sea, es fácil determinarlo porque la Biblia nos explica exactamente qué es. Nosotros usamos pretextos en la vida para decir, bueno, es que como soy todavía humano y toda vez, bueno, pues el Señor quiere ciertas cosas de nosotros. Si no andamos en el Espíritu, no puede haber el poder para poder lograr las cosas que nosotros necesitamos lograr, vencer las cosas que necesitamos vencer. Y de hecho, en la Biblia, nuestro enemigo más grande es la carne. A veces nosotros decimos Satanás. Pero Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahí fue vencido totalmente en la cruz del Calvario. Entonces ahora, para él poder vencernos, necesita nuestra carne en cooperación a sus maquinaciones para poder derrotarnos a nosotros. Ahora, la persona que es guiada por el Espíritu Santo, esa persona responde a cualquier situación que estés enfrentando de distinta manera o de la manera correcta. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu, entonces vas a responder ante una situación adversa de la manera correcta. Es decir esto, ¿cómo respondes cuando alguien te grita? ¿Cómo respondes el momento que alguien te ofende? Y antes de contestar eso, vámonos a Gálatas capítulo 5. El libro de Gálatas capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 16. Dice así el 16: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Hay dos fuerzas en nuestra naturaleza. Y la primera se llama la carne. Y la otra fuerza es el Espíritu. Y creo que no pusieron aquí los... Permítanme, todo esto tiene su manera. El Espíritu. Si estás tomando nota. El Espíritu
y la carne son dos fuerzas en nosotros, el Espíritu Santo, Dios mismo que ha dado vida a nuestra vida, el momento que nosotros llegamos y decimos, Cristo, quiero que seas mi Señor. Entonces nace esto. Hay muchos que dicen que esto está muerto. No es que tú estés muerto, sino la Biblia entiende las cosas que si Dios es vida, estar fuera de Él es muerte. Entonces tu espíritu está muerto, pero el momento que tú recibes a Cristo, ahora estás en vida. Entonces el espíritu y la carne, todavía estamos aquí. Entonces los dos están luchando para hacer cada uno lo que quisiera. El espíritu quiere hacer lo que Dios anhela, la carne quiere hacer lo que yo anhelo. Pero lo interesante es que tú decides vivir o en la carne o en el espíritu. Hay gente que dice, es que yo me dejo guiar por el espíritu y lo que el espíritu me dice que haga, yo hago. No necesariamente. Dios puede hacer que tú hagas lo que Él quiere, pero Él quiere que tú decidas hacer lo que Él quiere que tú hagas. Esa es la manera en que Dios lo hace. Por eso desde el Antiguo Testamento Él dice, frente a ti pongo la vida y la muerte. Y después se voltea el Señor y dice, escoge la vida. O sea, te está dando una pista, ¿qué es mejor para ti? Pero a veces nosotros no entendemos esta lucha que tenemos y andamos diciendo, bueno, ¿por qué? Bueno, y algunos usan pretextos, dicen, bueno, como estoy aquí todavía, bueno, por eso fallo y por eso hago las cosas que tengo que hacer. Pero Dios dice, bueno, si andas en el Espíritu, haces las cosas del Espíritu. O sea, si tu esposa te insulta, ¿cómo debes de responder? Y tú dices, bueno, es que como cualquier hombre va a responder. Cuando dices, bueno, espérate, pero la Biblia dice, si andas en el Espíritu, respondes conforme al Espíritu. ¿Qué haría el Espíritu? Y todo eso lo vamos a ver más, pero ahí en Gálatas capítulo 5, brinquen al versículo 24 y 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿En qué momento tenemos que seguir lo que dice el Espíritu? En cada aspecto de nuestra vida, en todo momento, cualquier cosa que suceda, la respuesta nuestra debe de ser lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios anhela que yo responda? Entonces, pero lo que también está diciendo es, dice, ustedes, ya que han nacido el Espíritu, claven su carne en la cruz. Entonces, Él está diciendo, necesito tu cooperación. Quiero que tú participes en la transformación de tu vida, obedeciendo su palabra. Miren, cuando habla ahí en Gálatas 5 y dice pertenecer a Cristo, pertenecer a Él significa que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Todo lo que tengo le pertenece a Dios. A ver, ¿cuántos aquí dicen todo lo que yo tengo le pertenece a Dios? Ok. Y si Dios hoy te habla y te dice, entrega tu casa a la persona que está a tu lado. Ah, caray. Y ni la conozco, pero es que Dios me tiene que hablar en voz audible. Vamos a suponer que en voz audible se presenta a Dios y dice, regalas tu casa a Fermín porque necesita casa. Amén, dice la pastora. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? Decimos nada más, es que nos gusta hablar mucho. Hemos aprendido el idioma religioso. Todo le pertenezco a Dios. Y el Señor de pronto te dice, entonces quiero que aportes todo tu quincena a misiones en la India. Y tú dices, Señor, ¿y entonces de qué voy a vivir? Todo eso. Bueno, entonces, ¿le pertenece a Dios o no le pertenece? Y de pronto hay una lucha entre la carne y el espíritu. No les estoy diciendo que entreguen todo a la India, no vayan a...
ni la India María, ni nadie de eso, ¿no? Entonces, pero cuando Dios empieza a hablar, nosotros hablamos lo religioso, pero a veces no vivimos lo que Dios quiere que vivamos, el Espíritu, porque lo vivimos a nuestra manera. Vayan a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Empezando en el versículo 22, vamos a leer. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. No dicen, yo voy a deshacerme de eso. No dice el Señor, ya llegué a tu vida, todo va a desaparecer y todo va a estar bien. Está diciendo, ok, ya que está hablando al cristiano, no está hablando al inconverso, está hablando al cristiano. Y está diciendo, ok, ahora desháganse de esa manera vieja de vivir. O sea, aquello que ustedes acostumbraban antes, quítenlo. Ahora, ¿qué es lo que acostumbra? Necesitamos entender, porque Gálatas es muy claro en cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Es muy claro. Los chismes, los celos, iras, contiendas. ¿Hay algo de eso en que han participado alguna vez? Los celos, a ver, ¿quién ha participado en algo de eso? Odios, rencores, falta de perdón. Hay muchas otras cosas que menciona ahí. La borrachera. Santo, dice una persona, ¿no? Podemos empezar a leer la lista. Y uno dice, bueno, es que yo no participo en ciertos eventos. Es que Dios no dice que no participe en ciertos eventos. Dios dice que te comportes como se comporta el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Párale ahí, paz. Cuando verdaderamente se ponen las cosas ardientes en tu casa, ¿respondes con paz? No. Entonces no hemos respondido como responde el Espíritu. No tienen que decir amén, pueden decir ouch. Pueden decir ouch. Y sigue diciendo, vamos a seguir leyéndolo, porque no se animen demasiado, porque se pone peor esta cosa, ¿no? No, noten. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ponte esa naturaleza. Y dice, dejen que el Espíritu te renueve los pensamientos y actitudes, porque la base de la lucha es nuestra mente. Si quieres anotarlo por ahí, nuestra mente es la que está luchando contra la carne y el espíritu. Ahí es donde está la lucha, ahí es donde llega el enemigo y empieza a poner en tu mente muchas cosas. Por eso lo que la Biblia dice en forma muy clara, lo que no es de fe, ¿es qué? Es pecado. Entonces, lo que Él quiere es que tú empieces a transformar ciertas cosas. Dice, y el Espíritu lo que hace es empieza a cambiar tu manera de pensar. Y lo que ahí está diciendo es, tú renueva tu manera. Cámbialo. Cambia el viejo hombre. Y tú puedes llegar y decir, no, es que yo ya se lo dejé a Dios. Sí, pero todavía lo cargas. Se lo dejas a Dios, pero ahora el Señor quiere que lo cambies las cosas. Y hay cosas que el enemigo ha logrado que tu pensamiento piense que es normal. O sea, hay cosas que en la vida hay actividades, cosas que tú ya piensas que son totalmente normal. Por ejemplo, si alguien te grita, tú le gritas. O si alguien se atravesó en el carro, tú levantas el dedo y dices, Cristo es el camino, ¿no? Les conté la historia de un, no voy a mencionar su nombre por si acaso alguien lo conoce, pero un supervisor de una denominación muy, muy importante, y estaba en la Ciudad de México. Más de 20 millones de habitantes en la Ciudad de México, y él va manejando el carro y se le atraviesa a una persona y abre su ventana enojado él. Y dice, ¿dónde sacaste tu licencia, mi rey? Bueno, no dijo mi rey, pero bueno, más o menos la rima, no puedo decir exactamente lo que dijo, ¿no?
Y la persona lo va reconociendo y dice: hermano, Dios le bendiga. Dice: ¿quién iba a pensar que en la Ciudad de México alguien te iba a conocer? Bueno, es que no es que esperes que alguien te reconozca. Es que Dios anhela que vivamos constantemente de cierta manera. Y la lucha es constantemente en tu mente, la carne contra el espíritu, y esa lucha y esa batalla se va a llevar en tu mente, y el enemigo lo sabe, y en tu mente quiere meter las cosas negativas para que lo que salga no sean las cuestiones de Dios, sino sean las cuestiones de tu carne. Colosenses 3. Colosenses 3. Capítulo 3, versículo 9. Dice así: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado de la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. O sea, ustedes ya se quitaron de esas cosas, entonces hagan las cosas correctas. Pero noten: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En el momento en que nuestra mente va cambiando, entonces nos vamos pareciendo más a Él. Vayan a Romanos capítulo 12. Ustedes ya saben este pasaje de memoria, muchos de ustedes. Dice, versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice la versión Dios habla hoy: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La Reina Valera: sé pues transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente necesita ser renovada para que piense como Dios quiere, no como nosotros queremos pensar siempre. Los pensamientos negativos en tu vida van a afectar, porque el pensamiento negativo es la mente haciendo esto y viviendo conforme a la carne. Ahora, déjenme decirles una cosa. De hecho, déjenme darles, 2 Corintios 10 nos dice que las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales, significa no son hermanos. No. No son de la carne. Las armas nuestras no vienen de aquí, no provienen de aquí. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento, toda altivez que se levanta en contra de ¿qué? El conocimiento de Dios. Entonces lo que Él quiere hacer es distorsionar tu manera de pensar las cosas de Dios para que camines en la carne y no en el espíritu. Pero nosotros tenemos que ser parte del proceso de transformación. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Versículo 16. Dice: por eso digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O déjate llevar por lo que el Espíritu Santo está diciendo, o sea, por lo que la misma palabra te está poniendo frente a ti, para que tú puedas hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Ahí les va. Por eso nosotros constantemente usamos el pretexto y vemos tantas parejas que vienen a pedir consejo y dicen: es que yo ya hice lo que Dios pidió de mí, pero él no hace lo que Dios quiere. Es que Dios no está pidiendo que él lo haga, está pidiendo que tú lo hagas. No importa el resultado del otro. Pero el pretexto nuestro es la carne. La carne dice: es que ellos no están haciendo lo que deben hacer. Dios no está pidiéndote eso. Dios está pidiendo qué estás haciendo tú para responder. Eso significa yo. Dile a tu vecino: está hablando de mí. Vayan a Romanos capítulo 8. No hemos acabado, entonces no se desesperen, todavía. Espérense porque se pone peorcito. Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas,
Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, lo que todavía viene bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca puede agradar a Dios. Y lo que básicamente está diciendo es que, como dice Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué más dice? Contra tales cosas no hay ley. La ley no existe aquí. Y hay muchos que de pronto en cuestión de teología que dicen es que estamos bajo otra dispensación y la dispensación se llama la gracia. La dispensación es para entender tiempos, no para poner formatos. Sin embargo, gente comete el error de hacerlo. Pero dice, contra tales cosas no hay ley. Aquellos que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, porque acá sí existe la ley. La ley existe aquí porque decidiste caminar en la carne. O sea, si el Señor te dice, perdona, ¿qué debes hacer? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué respondemos con coraje, con enojo a la gente? ¿Por qué decidimos, es que esta mujer que tú me diste, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué respondes así? Porque estás respondiendo basado en la carne, no basado en el Espíritu. Y yo puedo decir, es que esa persona no vive lo que Dios quiere. El que yo haya dicho eso, ¿qué es? El Espíritu es la carne. La carne, por lo tanto, para ti existe la ley. Para eso es la ley. Para juzgar esos momentos en mi vida. Por eso dice la Biblia, transforma tu manera de pensar. Andar en la carne es tu decisión, no es de nadie más. Dios está diciéndote, te estoy dando las herramientas para que puedas caminar en el Espíritu. Dice Pedro de esta manera, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ella participemos de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción. Está diciendo, es tu decisión, tú puedes hacerlo. Y lo que Satanás hace, como él es ladrón, Juan 10:10 dice, el ladrón viene a robar, a matar y destruir. Lo que hace es viene a tu mente y empieza a meterte ideas y cosas en tu mente para que en tu mente empieces a responder conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Si te ofendió a alguien, ¿qué debes hacer de acuerdo a la Biblia? Perdonar. Pero perdonamos. La Biblia dice que si te piden tomar, lleva mi saco y mis zapatos y mi maleta 1 kilómetro, ¿qué dice la Biblia? Llévaselo 2. Carne, espíritu, pero nuestra mente está en la lucha constante. Regresemos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice de esta manera: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y sigue diciendo, pues toda la ley puede reunirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Servir debe de ser nuestra vocación. Servir unos a otros, servirle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, hijos a los padres, a los vecinos. Ouch, ¿verdad? No sabían que iba a ser una clase de matrimonios, ¿no? Este día, ¿no? Y la preocupación mía en el corazón es que hay muchos problemas matrimoniales ahorita, hoy en día. Y lo que veo yo en la gente es que todo mundo tiene un pretexto
para la respuesta que está dando. Y nunca se confrontan con la palabra de Dios y decir, bueno, ¿estoy reaccionando conforme al Espíritu o conforme a la carne? Y todo esto es decisión propia. O sea, nosotros lo que necesitamos hacer es empezar a conectarnos a Dios y lo que Él anhela siempre es haber tenido una relación con nosotros. Y miren, esta es mi pintura de un árbol, ¿eh? Entonces, aquellos que no lo ven como un árbol es que no tienen el discernimiento del Espíritu. Lo que Dios quiere es que mi mente, mi corazón esté conectado a la fuente de vida. Dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Cristo vino ¿a qué? Dar vida. Entonces yo necesito algo que me conecte de parte de mi mente para que yo reaccione y haga las cosas conforme a lo que Dios quiere. Váyanse a Juan capítulo 5. Juan capítulo 15. Versículo 4 dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Permanecer, ¿qué significa? La palabra en el griego significa quedarse firme, persistir. Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Y dice, cuando tú hagas eso, entonces llevarás mucho fruto. ¿Fruto para qué? Llevarás fruto en tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con la administración de tus finanzas. Amados, no existe la persona que viene aquí, canta gloria a Dios y sale y luego está humillando a sus hijos en público. No existe el que verdaderamente ama a Dios y alaba a Dios y luego va a su trabajo y dice malas palabras igual que todos los demás. No existe eso. Eso se llama un religioso. Y de hecho hay muchos de esos. La Biblia quiere que nuestra mente sea transformada, porque dice, de este pámpano fluye el Espíritu de Cristo. O sea, si yo me conecto aquí, voy a producir el fruto de este árbol. Si me desconecto, entonces produzco el fruto mío. Váyanse a Efesios 6, Efesios 6. Ya casi vamos a ir terminando aquí. Efesios capítulo 6, empezando en el versículo 10. Una palabra: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. O sea, ¿qué usa el enemigo? Usa maquinaciones. Él ya no tiene poder sobre ti. Lo que pasa es que él sabe que en tu mente está la lucha y aquí mete la duda para que tú dudes. De pronto te dicen, tú jamás lograrás nada en la vida. Bueno, ¿qué dice Dios? Te ha llamado con un propósito. Y tú tienes que saber a quién creerle. Y sigue diciendo en ese mismo capítulo 6, versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, principados, todos en los lugares celestes que luchan en contra de nosotros. Y luego, si brincan al versículo 18, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuándo debes de orar? ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Cómo conocemos al Espíritu? Conociendo la fuente de todo, que se llama Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Por la palabra. Cuando yo me conecto a eso, ¿y cómo me conecto a eso? Me conecto por una palabra muy sencilla que se llama la oración.
Si quieres anotarlo, oración. Cuando yo empiezo a aprender a orar al Señor, entonces Él me enseña por medio de su palabra cómo debo de vivir, cómo debo de responder y no responder como la carne. La carne responde, es que la otra persona no ha hecho lo que debe de hacer. Y cuando yo me pare ante el gran juez, en el tiempo final, Él va a decir, ¿y tú qué hiciste? Miren, orar y meditar la palabra tiene que ver con la relación con Él. Y yo tengo que aprender a disfrutarlo. O sea, se aprende. O sea, si tú nunca has venido, si no has venido los miércoles, lo que está pasando los miércoles es impresionante. Estuvimos Claudio y yo de viaje en muchos meses y de pronto regresamos a encontrar un espíritu de adoración y de oración en la gente y lectura de la palabra. Es impresionante. Es tratar de conectar nuestro corazón con la fuente de vida que nos enseña lo que el Espíritu quiere para que nosotros no reaccionemos como la carne quiere. Déjenme resumirlo todo. Por eso entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. No en el día, en Dios. Fíjense lo que el salmista David decía, en tu ley me deleito, oh Señor. No sé si tú has leído la ley de Dios. No hagas esto, no hagas lo otro, párate así, siéntate así. Y tú dices, wow, ¿cómo se puede deleitar uno en Dios? Pues él aprendió a conectar su mente en oración a la fuente de su sostén y era alegría y gozo. Entonces cuando él leía la ley, él decía, Señor, si tú eres tan perfecto, tan magno, tan justo, tan recto y me has escogido a mí con tantos problemas, grande es tu misericordia. Qué bueno eres. Entonces se ponía a gozar en Dios. Oración es algo que tienes que aprender a disfrutar. Imagínense que yo llegue hoy en la tarde a la casa y le diga a Claudia, a mi esposa, ven, te quiero decir algo. No disfruto estar en tu presencia. ¿Cómo creen que me iría en la... taconazo? Y eso no son tacos que se comen. Imagínate cómo se siente Dios que cuando tú dices, bueno, Señor, es que orar, híjole, qué enfado orar, Señor. Es que no has aprendido que conectarte con la fuente trae vida y te enseña cómo caminar en el Espíritu. Y cuando viene el problema en tu vida, no vas a responder como la carne quiere, sino como el Espíritu quiere. Por eso es deleitarte en Él, orar, meditar en su palabra, gozarte y decir, wow, cuán bueno eres, Señor. Yo anhelaría que hoy llegaran a sus casas y empezaran, papá y mamá, y entraran a la casa y decir, Señor, te doy gracias por esta casa. No es mucho, Señor, pero wow, qué grande eres. ¿Cuántos hoy no tienen casa y tú me has dado a mí, Señor? No lo merezco, pero te doy gracias por ello. Imagínate el cambio en ti, porque entras con acción de gracias y eso va cambiando tu mentalidad. Cuando empiezas a ser agradecido, cambia tu mentalidad totalmente. Empieza a darle las gracias a la gente en la calle y vas a ver que hasta te ven medio raro. Te abren la puerta y tú dices, muchas gracias. Y de pronto, caray. O si tú le abriste la puerta y alguien te dice gracias, dile con mucho gusto. Caray, ¿y eso de dónde salió? Yo a veces iba por la calle y de pronto saludo a medio mundo, ¿no? Y voy caminando por la calle saludando. Y mis hijas siempre de chiquitas me preguntaban, ¿los conoces? No, no lo conozco, pero pues... Y fíjense, no tenemos lucha contra carne y sangre en Efesios, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Y la verdad es que son 4
Y cada una de esas 4 habla de áreas de nuestra vida. Nosotros siempre andamos diciendo, es que miren cómo están organizados los demonios, tienen un organigrama muy suave y que acá están los huestes de maldad y luego y todos se someten. Y amados, miren, déjenme darles un principio muy importante. Demonios hay por todos lados, pero mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Yo no ando buscando demonios. Yo sé que tengo autoridad sobre ellos, pero necesito cambiar mi manera de pensar. Huestes espirituales de maldad habla de nuestra mente, de nuestra voluntad, del materialismo y del pecado, y todo el Nuevo Testamento se concentra en esas 4 áreas que necesitamos nosotros empezar a llevarlos, a someterlos al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer lo que Cristo quiere y no lo que la carne quiere. La próxima vez que Dios te diga ama, ama. La próxima vez que Dios te diga perdona, y a lo mejor te hizo cara ese domingo una persona, tú dices, mira, ¿por qué lo voy a saludar? ¿Viste la cara que me hizo? Pues si así la trae, déjalo. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? No qué es lo que Dios quiere que Él haga, que tú necesitas saber. Eso déjalo a Él directamente con Dios, y Él va a tener que tratar con Dios eventualmente. Pero ¿cómo quiere Dios que tú respondas? La próxima vez que le vayas, varón, a gritar a tu esposa, piensa eso. Porque el momento que tú dejas de caminar en el Espíritu, entonces tienes que operar bajo la ley. Y la ley castigará con mano fuerte. ¿Cómo quieres vivir tú?